Durante más de un siglo, los bancos fueron construidos para proteger aquello que las personas consideraban más valioso: dinero, joyas, documentos, secretos. Pero existe una historia que cambió para siempre el significado de una bóveda, porque un antiguo banco, cerrado desde hacía décadas, ocultaba una cámara subterránea que nunca apareció en los planos oficiales. Una bóveda secreta, sellada con acero y concreto, sin registros de construcción, sin llaves conocidas y con un contenido que nadie esperaba encontrar. Lo más extraño es que, según los documentos encontrados después, aquella bóveda nunca fue creada para guardar riqueza, sino para mantener algo encerrado. Todo comenzó cuando un histórico edificio bancario sería demolido para construir un complejo moderno. El banco había funcionado desde finales del siglo XIX. Durante generaciones fue el más importante de la ciudad. Empresarios, políticos, jueces, todos utilizaron sus cajas de seguridad. Sin embargo, tras una grave crisis financiera, la institución cerró definitivamente. El edificio permaneció abandonado durante casi 40 años. Las ventanas fueron cubiertas con madera, las puertas selladas, y el lugar quedó olvidado. Cuando las excavadoras comenzaron a retirar los cimientos, uno de los operadores notó algo extraño. El brazo hidráulico golpeó una superficie metálica. Pensó que era una tubería, pero el sonido era diferente, demasiado sólido. Los ingenieros ordenaron detener inmediatamente los trabajos. Después de retirar varias toneladas de tierra, apareció una enorme placa de acero. No figuraba en ningún plano del edificio. Era una puerta gigantesca, con más de 4 metros de ancho, y un sistema de cierre completamente distinto al utilizado por cualquier banco de la época. Los especialistas buscaron los planos originales, encontraron la ubicación de la bóveda principal. Coincidía con otra parte del edificio. Aquella puerta pertenecía a una estructura completamente desconocida. Era como si alguien hubiera construido un segundo nivel subterráneo y después hubiera borrado toda evidencia de su existencia. La noticia atrajo a ingenieros, historiadores y expertos en estructuras antiguas. Nadie encontraba una explicación lógica. El acero utilizado parecía adelantado para la época. Su grosor duplicaba el de las bóvedas convencionales, y el mecanismo de cierre era extraordinariamente complejo. No existía cerradura visible, ni manivelas, ni combinación. Solo un enorme disco de metal con símbolos grabados alrededor. Durante varios días intentaron abrirla, sin éxito. Finalmente, decidieron utilizar herramientas de corte industrial, pero ocurrió algo inesperado. Las hojas de corte apenas lograban arañar la superficie, como si el metal fuera mucho más resistente de lo que debía. Después de casi una semana de trabajo, la puerta finalmente cedió unos centímetros. Un aire extremadamente frío escapó desde el interior. No era un olor a humedad, ni a encierro. Era un aire limpio, como si aquel lugar hubiera permanecido perfectamente aislado durante décadas. Cuando lograron abrir completamente la entrada, todos esperaban encontrar cajas fuertes, lingotes o antiguos documentos bancarios. Pero frente a ellos apareció un largo pasillo iluminado únicamente por las linternas del equipo. Las paredes eran de piedra, no de concreto, y aquello no tenía sentido. La construcción era mucho más antigua que el propio banco. Los arqueólogos fueron llamados inmediatamente. Comenzaron a inspeccionar el lugar con extremo cuidado. Descubrieron que el pasillo descendía lentamente, como si condujera hacia una estructura todavía más profunda. Cada pocos metros aparecían puertas de acero idénticas, todas abiertas,
todas completamente vacías. Era evidente que alguien había retirado su contenido mucho tiempo atrás, pero nadie sabía qué había sido almacenado allí. Al final del corredor apareció una última puerta, mucho más pequeña, fabricada con un metal oscuro que ninguno de los especialistas logró identificar. Sobre ella había una única inscripción: no abrir sin autorización del custodio. Aquella frase desconcertó al equipo. ¿Qué custodio? El banco llevaba abandonado 40 años. No podía existir nadie responsable de aquel lugar. La puerta se abrió con relativa facilidad. Del otro lado encontraron una habitación perfectamente conservada. No había polvo, ni humedad, ni señales del paso del tiempo. En el centro descansaba una enorme mesa de piedra. Sobre ella, un único libro. El cuero de la cubierta parecía nuevo. Nadie entendía cómo podía conservarse así. Uno de los investigadores se colocó guantes y abrió cuidadosamente la primera página. No era un libro de cuentas, ni un registro financiero. Era un inventario. Cada hoja contenía una lista numerada: fecha, código, descripción, estado. Pero las descripciones resultaban extrañas. Fragmento recuperado, objeto no identificado, elemento trasladado, contenedor reforzado. No existían nombres, solo referencias incompletas, como si alguien hubiera querido ocultar la verdadera naturaleza de aquello que guardaban. Mientras examinaban el libro, uno de los técnicos descubrió algo aún más inquietante. Las últimas páginas estaban escritas con una tinta mucho más reciente. La fecha pertenecía a apenas 5 años antes del hallazgo. Eso era imposible. El edificio llevaba décadas completamente abandonado. ¿Quién había entrado allí? El grupo comenzó a revisar cada rincón de la habitación. Detrás de una estantería metálica encontraron una pequeña caja fuerte. Sorprendentemente, estaba abierta. En su interior solo había una llave y una nota doblada. La nota contenía una única frase: la bóveda principal permanece cerrada. Todos pensaron que se trataba de un error. Ya estaban dentro de la bóveda. No existía otra. Sin embargo, los escáneres de suelo detectaron un enorme espacio vacío varios metros más abajo. Aquella habitación era solo el primer nivel. Había otra estructura oculta, mucho más grande. Las excavaciones continuaron. Después de retirar varias losas de piedra, encontraron una escalera en espiral descendiendo hacia la oscuridad. El aire se volvió aún más frío. Las paredes comenzaron a mostrar antiguos grabados. No tenían relación alguna con el banco. Eran mucho más antiguos. Representaban personas transportando grandes cofres hacia una cámara subterránea. En todas las imágenes aparecía la misma figura: un hombre sosteniendo una llave. Siempre de espaldas, nunca se mostraba su rostro. Tras varios minutos descendiendo, el equipo llegó frente a otra puerta. Esta era completamente distinta. No tenía acero. Estaba hecha de piedra maciza y en el centro había una cavidad, con la misma forma que la llave encontrada arriba. Después de discutirlo durante varios minutos, decidieron introducirla. La puerta comenzó a moverse lentamente. El sonido resonó por todo el túnel. Cuando finalmente se abrió, las linternas iluminaron una sala inmensa. Era mucho mayor que toda la bóveda oficial del banco. Filas interminables de estanterías ocupaban el lugar, pero estaban vacías. Solo permanecían algunos cofres abiertos, todos sin contenido. Parecía que alguien hubiera retirado absolutamente todo, o casi todo. En el centro de la sala había un pedestal. Sobre él descansaba una pequeña caja negra. No medía más de 30 centímetros. No tenía cerradura, ni bisagras visibles.
Uno de los arqueólogos intentó levantarla. Era sorprendentemente pesada. Entre 4 personas apenas lograron moverla unos centímetros, como si su peso no correspondiera a su tamaño. Mientras discutían cómo transportarla, las luces comenzaron a parpadear. Aunque no existía suministro eléctrico en aquella parte del edificio, las baterías de las linternas descendieron repentinamente. Las radios dejaron de funcionar y un sonido metálico comenzó a escucharse en el fondo de la cámara. Lento, rítmico, como pasos. El grupo enfocó sus linternas. No había nadie, pero el sonido continuaba acercándose. Uno de los técnicos revisó rápidamente las cámaras de seguridad instaladas en el túnel. Todas mostraban el pasillo vacío, excepto una. Durante apenas 2 segundos, aparecía una figura caminando lentamente hacia la sala. Vestía un largo abrigo oscuro y sostenía algo brillante en la mano. La imagen desapareció inmediatamente. Los pasos también. Aquello bastó para convencer al equipo de abandonar el lugar. Antes de salir, tomaron la caja negra. Sin embargo, al llegar nuevamente a la superficie, descubrieron algo imposible. La caja ya no estaba. Nadie recordaba haberla dejado. Revisaron todas las grabaciones. En una de ellas se observaba claramente cómo uno de los arqueólogos la llevaba entre sus brazos. Segundos después, la cámara sufría una breve interferencia. Cuando la imagen regresaba, sus manos estaban completamente vacías, como si nunca hubiera cargado nada. La búsqueda fue intensa. Jamás encontraron la caja. Semanas después comenzaron a revisar nuevamente el inventario hallado en el libro. En la última página apareció una anotación que ninguno recordaba haber visto. Estaba escrita con la misma tinta reciente. Solo decía, contenedor devuelto a su ubicación. Nadie pudo explicar cuándo apareció esa frase. Los documentos fueron enviados a distintas instituciones. Varios especialistas intentaron descubrir el verdadero propósito de aquella bóveda. Las teorías eran muchas. Un refugio secreto, un depósito gubernamental, una cámara utilizada durante conflictos bélicos, pero ninguna explicaba la antigüedad de las galerías inferiores, ni las inscripciones, ni el misterioso inventario. Meses después, un historiador encontró un antiguo diario perteneciente al director original del banco. En una de sus páginas escribió algo que jamás apareció en los registros oficiales. El banco fue construido sobre la cámara, no al revés. Nuestra obligación nunca fue custodiar dinero, fue custodiar aquello que ya estaba aquí. Aquella frase cambió completamente la investigación. Quizá la bóveda jamás tuvo relación con las finanzas. Quizá el banco solo fue una fachada, una forma perfecta de justificar la existencia de una enorme estructura subterránea protegida por guardias, acero y vigilancia permanente, porque nadie sospecharía de una bóveda bancaria, y eso explicaría por qué el edificio fue levantado exactamente sobre aquel lugar. Hasta hoy, la ubicación de la cámara inferior permanece restringida. Las autoridades aseguran que las excavaciones concluyeron hace años, pero algunos trabajadores afirman que, ciertas noches, todavía pueden escucharse ruidos bajo los antiguos cimientos, golpes metálicos, puertas cerrándose lentamente y pasos que parecen recorrer un lugar donde oficialmente ya no queda nadie. La próxima vez que pases frente a un viejo banco abandonado, recuerda que no todas las bóvedas fueron construidas para proteger fortunas. Algunas fueron construidas para asegurarse de que aquello que permanecía debajo nunca volviera a salir a la superficie.